Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 1. Vamos a ver, analizar los versículos que están del 26 al 38. Es un texto muy conocido y que seguramente en estos días hemos estado leyendo. Es la visita del ángel Gabriel a María, a la Virgen María. Y en base a este encuentro y este diálogo, quisiera sacar algunos sencillos pensamientos para nosotros, que son sencillos pero son profundos. Y espero que realmente nos desafíe el ejemplo de María. Así le puse de título a esta reflexión, el ejemplo de María, para que realmente nosotros podamos tomarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. Vamos a ir leyendo de algunos pocos versículos. Como ya dijimos, seguramente ustedes conocen el relato completo. Vamos a ir leyendo de algunos pocos versículos e ir comentando y sacando algún pensamiento en base a eso. Vamos a leer primero los versículos 26, 27 y 28, donde dice la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Cada palabrita acá tiene un sentido. Al sexto mes del anuncio del embarazo de Elizabeth, la prima de María, 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Recordamos que el ángel es un mensajero de Dios. Entonces, Gabriel estaba allí porque Dios lo había mandado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y allí para ver a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, que era descendiente de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Nos detenemos ahí por ahora. María era poco más que una chiquilina, era una adolescente, ¿no? Cuando dice que estaba desposada, la edad de desposarse dentro de esa cultura era prácticamente la adolescencia. María, una jovencita creyente en Dios, yo diría, hasta ese momento, común y corriente, como cualquiera de nosotros, a la cual Dios escogió y le habló. ¿Por qué? ¿Por qué a María? Porque ella tenía un corazón preparado y dispuesto para escuchar a Dios, para reconocer que Dios le hablaba y escuchar y atender a lo que Dios tenía que decir. Por eso el ángel Gabriel va de parte de Dios para hablar con María. Si no hubiera sido así, no hubiera ido a hablar. Y pensaba en nosotros, ¿no? Porque acá el ejemplo de María es el ejemplo de María para con nosotros, y pensar en nuestras vidas. Y la verdad que el ángel le va con algo muy grosso, muy importante para decirlo. Que todavía no se lo había dicho, todavía no develamos en lo que leímos hasta ahora qué es lo que iba a decir. Pero el énfasis que quiero hacer esto es que Dios la escogió y le habló porque ella tenía un corazón preparado y dispuesto. A veces pasa que nos lamentamos, o incluso a veces nos quejamos, porque nos gustaría que Dios nos hablara y nos muestre su voluntad y sus planes, y que nos utilice para cosas importantes. ¿O no? ¿No les ha pasado alguna vez en su experiencia? Pero pasa que, sin embargo, aunque desearíamos eso, de que Dios nos hable, y nos llame, y nos utilice para cosas importantes, no nos ocupamos de tener un corazón preparado y dispuesto para que eso ocurra. Entonces, un primer ejemplo que quiero sacar de María es que nos muestra eso. Dios la escogió, Dios le habló porque ella estaba en condiciones correctas y disposición para que Dios le hablara. Nosotros queremos que Dios nos hable, que Dios nos muestre, que Dios nos desafíe, que Dios nos utilice. Debemos tener ese corazón preparado y dispuesto como ella quería. A veces nosotros queremos saber o hacer lo que está 2, 3 o 10 pasos adelante de nuestro camino. Cuando no estamos dispuestos a saber o hacer
lo que está en el paso inmediato siguiente. Entonces, por eso debemos tener un corazón preparado y dispuesto. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, para nuestra vida? Si alguno no quiere, desenchufe la computadora, el celular y váyase de la reunión. Todos los que estamos acá seguramente estamos deseosos de saber la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora bien, por ejemplo, hay un aspecto de la voluntad de Dios para nosotros que está sumamente claro en su palabra, que lo expresa en 1 Tesalonicenses 4:3, cuando el apóstol dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tu santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mi santificación. Y si a veces no estamos dispuestos y comprometidos con la voluntad general de Dios para nuestra vida, como es nuestra santificación, si no estamos en eso, mal podremos cumplir con aspectos particulares de la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces se dan cuenta con lo que quiero decir, ¿no? Tenemos que estar preparados y dispuestos a lo que Dios nos va pidiendo, para que entonces Dios vaya presentándonos más y mayores desafíos y pueda utilizarnos para cosas que Él lo quiera hacer, pero que Él pueda vernos y decir, sí, ahí está fulano, ahí está fulana, voy a hablar, voy a mandar un mensajero, sea un ángel o sea otra cosa, de la manera que Dios se exprese, pero ahí está y puede obedecer, y puede escucharme y puede obedecerme. El ejemplo de María, allí está María viendo que se le aparece el ángel. Entonces en los versículos 26, 27, vemos a María, una persona creyente en Dios común y corriente, como cualquiera de nosotros, a la cual Dios escogió y le habló porque ella tenía un corazón preparado y dispuesto. Este es el primer ejemplo de 4 que vamos a encontrar en este pasaje de María para con nosotros. Bien, seguimos leyendo, 28, 29 y 30. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces le dijo el ángel, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este fue uno de los 4 no temas que hablamos el domingo a la noche, ¿no? Cuando el ángel le dice a María, no temas. Pensemos entonces Dios llamando a María, y se le presentó, el Señor es contigo, bendita eres tú, has hallado gracia delante de Dios. Dios venía para darle una misión única. En el caso de María es una misión única que no volvió ni volverá a repetirse. Ninguna otra persona va a recibir la misión y el encargo que Dios le dio a María. Pero Dios sigue dando encargos. Y el dador del encargo es el mismo que nos da encargos o misiones a vos, a mí, a cualquiera de nosotros, y a todos nosotros. La responsabilidad y la dignidad que provienen de ese llamado son las mismas, porque provienen del mismo Dios que llamó a María. Dios no nos va a llamar a ninguno de nosotros para ser la madre o el padre, si quisiéramos ser el parangón de su hijo. Eso no va a pasar. Pero Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y el llamado proviene del mismo Dios que llamó a María. Entonces la responsabilidad y la dignidad son las mismas. Dice que María se turbó. Inicialmente se turbó por las palabras del ángel, pero enseguida el ángel la tranquilizó y le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces, ¿qué segundo ejemplo podemos sacar de esta parte breve de este encuentro de María con el ángel? Hermano, hermana, si Dios te habla y te encomienda algo, no temas. Porque quiere decir que vos también has hallado gracia delante de Él como para ser encomendado para eso. ¿Te das cuenta? A veces nos puede pasar que inicialmente nos turbemos por el llamado de Dios, ¿no? Porque quizás es algo que no pensábamos, algo que no esperábamos.
Yo puedo dar una referencia, podría dar varias, pero una que tiene que ver con lo que tenemos entre todos es cuando el Señor me presentó la propuesta o la posibilidad o el llamado del pastorado. Bueno, yo me turbé inicialmente con eso. Es más, no fui como María que enseguida respondí, estuve bastante, meses incluso, hasta que respondí. Pero puede ser, hermanos, que a veces nos sintamos turbados por la magnitud del llamado, por lo que Dios nos está planteando, que hasta a lo mejor no lo habíamos pensado que pudiera ser, pero sepamos, hermanos, que para cada uno de nosotros, aún estando en nuestras casas, porque quizás hemos mencionado situaciones que a veces nos impiden movernos, salir, hacer cosas, Dios tiene un llamado y la responsabilidad y la dignidad de ese llamado, hermanos, es la misma que la que tuvo María, porque Dios es el mismo. Y el que encarga y el que asigna la tarea es el mismo Dios. Entonces, aun cuando nos conmociona inicialmente el llamado del Señor, si Dios te habla y te encomienda, no temas. Porque si te habla y te encomienda es porque has hallado gracia delante de Él. Y Él te dará la gracia necesaria para poder hacer lo que te ha encomendado. Este es el segundo ejemplo de María. Entonces, en los versículos 28 al 30 encontramos que Dios le dio a María una misión única y no lo hizo ni lo volverá a hacer con ninguna otra persona, esa misión. Pero el dador del encargo es el mismo que te encarga a ti y a mí una misión o una tarea. Entonces, la responsabilidad y la dignidad de ese llamado y de esa tarea, de esa misión, son las mismas. Si Dios te habla y te encomienda, no temas, porque quiere decir que vos también has hallado gracia delante de Él. Este es el segundo ejemplo de María. Versículos 31 al 34, sigue hablando el ángel, ¿no? Y le dice, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hasta ahí. Miren, acá encuentro también algo muy interesante para compartirles. Me encuentro con que María estaba escuchando al ángel, y María no era ninguna tonta. Y se daba cuenta que el ángel le estaba presentando algunas aparentes imposibilidades. El ángel le dice, concebirás en tu vientre, y vas a quedar embarazada y vas a ser la madre de un bebé y llamarás su nombre Jesús. Y María lo escucha, y después que el ángel termina de hablar, dice, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón, y hasta donde sepa no hay otra forma de poder concebir. ¿Cómo será esto? Entonces, María no negó las aparentes imposibilidades que parecía plantear el ángel. Pero ¿saben qué? Yo encuentro una diferencia conmigo, y quizás ustedes puedan adherirse a esto que yo pensaba. La diferencia con nosotros es que ante situaciones como estas, en que el Señor nos presenta aparentes situaciones imposibles, nosotros más bien descreemos de que eso pueda ocurrir. ¿O no? ¿Cuántas veces el Señor nos plantea situaciones y decimos, no, esto no va a andar? Me parece que esto no va a poder ser. María, ¿qué es lo que preguntó? ¿Se fijaron en el versículo 34? Fíjense qué preguntó María. Le dijo al Señor, no, a Gabriel, escúchame, pará, vamos de vuelta porque esto no puede ser. No, ella no dijo nada de eso, simplemente preguntó, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Nosotros que hubiéramos dicho, Señor, me parece que esto no va a poder ser, ¿eh? No, ella asumió que podía ser, porque Dios le estaba diciendo que iba a ser. Simplemente le estaba preguntando cómo. ¿Qué papel juego yo acá? ¿Cómo entro yo acá en esto, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? No le dijo, no, Señor, esto no va a poder ser, pensar otra cosa. Esperá que me case con José y después vemos si quedo embarazada. No.
Simplemente le dijo, Señor, ¿cómo será esto? No ignoró a Dios, no cuestionó sus planes que se los estaba expresando claramente, solamente preguntó cómo ocurriría y qué se requería de ella para que esos planes que Dios había pensado se cumplan. Su fe no albergaba dudas sobre lo que Dios decía que iba a hacer. ¿Se dan cuenta de la diferencia con nosotros? Dios le dijo voy a hacer tal cosa y ella dio por sentado que Dios lo iba a hacer. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Solamente preguntó cómo tenía pensado Dios hacerlo y cuál era su lugar y su tarea en ello. Entonces, para nosotros, hermanos, si Dios manifiesta claramente su voluntad, si Dios manifiesta claramente su deseo y lo que quiere hacer, nuestros cuestionamientos racionales están de más. Nosotros tratamos de racionalizar todo y de imponer nuestra lógica sobre lo que Dios quiere, pero Dios no se maneja en ese plano. Dios se maneja en un plano absolutamente superior. Entonces, nuestros cuestionamientos racionales están de más. Si está claro que es de Dios, esto que nos está diciendo, y María no lo dudaba porque lo tenía el ángel allí diciéndoselo, hermanos, cuando Dios nos habla, realmente Dios se manifiesta claramente. Tenemos que estar en condiciones de escucharlo, por eso arrancamos con el punto 1, ¿no? Tenemos que tener un corazón dispuesto y preparado. Pero si está claro que es de Dios, pidámosle más bien inspiración para entender, pidámosle luz para ver el camino y emprender la marcha, pero no cuestionemos sus planes. Si Dios dice que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y si pensó en nosotros para involucrarnos en eso, hermanos, preguntámosle qué podemos hacer, cómo será. Pero no nos pongamos a cuestionar si Él va a hacerlo o no va a hacerlo, si Él puede hacerlo o no puede hacerlo, si entra dentro de nuestra lógica o no. Más bien, como decía recién, pidamos inspiración para entender, pidamos luz para ver el camino y emprender la marcha, pero no cuestionemos sus planes. Repasamos con la pantallita. María no negó las aparentes imposibilidades que parecía plantear el ángel. A diferencia, nosotros más bien descreemos de que Dios lo pueda hacer. Sin embargo, ella simplemente preguntó, ¿cómo será esto? No ignoró a Dios, porque pensaba que era una locura. No cuestionó sus planes claramente expresados, por más imposibles que parecieran. Solamente preguntó cómo ocurriría y qué se requería de ella. Este, hermanos, es el tercer ejemplo de María para nosotros. Y nos queda uno más, que lo encontramos en los versículos que siguen, del 35 al 38. Agarro del 34 para enganchar la idea. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, le dijo el ángel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dicho eso, el ángel se fue de su presencia. Hermanos, ¿qué sacamos de aquí? María no dudó, que fue lo que dijimos en el punto anterior, no cuestionó el plan de Dios, no cuestionó la verosimilitud de lo que Dios le decía, no dudó, sino que creyó, y es más, y este es el paso siguiente, se ofreció voluntariamente para hacer lo que Dios le estaba llamando a que hiciera. Porque, ¿saben por qué? Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Dios la estaba llamando. Y María creía y sabía que no hay nada imposible para Dios. Y ahora llegó el momento de demostrarlo, que ella lo sabía y lo creía. Y ahí es cuando nosotros fallamos, hermanos, a veces. Nosotros creemos intelectualmente
porque lo dice la Biblia, porque sabemos que es así, que no hay nada imposible para Dios. Pero cuando Dios nos plantea algunas cosas, aparecen los cuestionamientos. Por eso dije antes, hermanos, si tenemos claridad que es de Dios, dejemos los cuestionamientos de lado. María creía y sabía que no hay nada imposible para Dios y ahora lo iba a experimentar de una manera personal y poderosamente. Por eso no tuvo inconvenientes en cuanto a la respuesta que tenía que darle al llamado de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ustedes se piensan que ella habrá entendido bastante cuando él dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, qué sé yo, no sé qué se habrá cruzado por la cabeza de María, no sé qué. Pero ella aún, con lo que pudiera no saber del todo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, hermanos, Dios nos llama, Dios te llama. Oh, vaya que sí, que nos llama. A veces no nos damos cuenta porque nuestro corazón no está preparado ni dispuesto. A veces no le escuchamos con atención porque queremos ir más allá de lo que Dios nos está planteando. A veces nos da temor lo que Dios nos está diciendo y a lo cual nos está llamando. Sin embargo, Dios nos dice, no temas. A veces nos podrá parecer imposible lo que Dios dice que va a hacer, pero Dios nos dice que no hay nada imposible para Él y que si nos está llamando es porque hemos hallado gracia delante suyo y ese hallar gracia implica todo lo necesario para poder hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Por eso, hermanos, el cuarto ejemplo de María. Ella no dio vueltas. Ella sabía quién la estaba llamando y sabía qué era lo que Dios estaba esperando que dijera. Y lo dijo de corazón. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo repasamos con la última pantallita. Versículos 35 al 38. María no dudó, sino que creyó y se ofreció voluntariamente, porque no hay nada imposible para Dios. María lo creía y lo sabía y ahora lo iba a experimentar personal y poderosamente. ¿Cuántas veces experimentaste en tu vida que Dios hace cosas imposibles? ¿Me vas a decir que nunca te pasó? ¿Que apareció algo que parecía imposible y sin embargo Dios lo hizo? Bueno, esas experiencias pasadas nos tienen que afirmar y fortalecer para las experiencias futuras que Dios tiene preparado para que vivamos. ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios te llama? Mira, hermano, espero que estemos escuchando y reconociendo en nuestras vidas la voz del Señor llamándonos. Porque si no, créanme que estamos mal. Si no sentimos que Dios nos está llamando para algo, no sé, que yo no puedo hablar por ustedes. Pero si no sentimos que Dios nos está llamando para algo, evidentemente tenemos que empezar a revisar nuestra relación con Él. Y cuando Dios te llama, que nuestra respuesta sea la de María. He aquí el siervo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Este es su cuarto ejemplo. ¿Sentís que Dios te llama? Capaz que mañana te llame, ¿eh? O esta misma noche. O te está llamando desde hace un tiempito y venís ahí dando vueltas. Bueno, hermanos, que el ejemplo de María nos anime a realmente estar en la voluntad del Señor. Y bueno, no hay mucho más misterio, no hay misterio. Hay dedicación, hay entrega, hay fe, hay creerle a Dios y hay respuesta. Cuando hay esa respuesta, el Señor se encarga de lo demás, como se encargó en la vida de María. Que el Señor nos bendiga y realmente su ejemplo pueda ser de bendición y de inspiración para cada uno de nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por el ejemplo de tu sierva, María, Señor. Gracias porque en ella podemos vernos reflejados y vernos desafiados. El Señor, el mismo que has llamado a María hace 20 siglos atrás, es el que sigue llamando hoy en día.
eres el que sigue llamándonos hoy en día a cada uno de nosotros. Señor, disipa el temor, disipa las dudas, haznos afirmar en la convicción de que no hay nada imposible para ti y que en esa convicción podamos, Señor, bajar todas nuestras guardias, todas nuestras defensas y decirte: he aquí el siervo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. De esa manera experimentaremos la plenitud, Señor, de ser siervos útiles, que se gozan de obedecerte, de servirte, Señor, y cumplir y ser parte del cumplimiento de tus propósitos. Eso a su vez implica el cumplimiento de tus propósitos en la vida de cada uno y también en la obra que tú tienes dispuesta. Señor, que toda la gloria sea para ti y bendícenos, Señor, para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, y ahora al despedirnos te rogamos que nos sigas bendiciendo como te lo pedimos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.